Listo, iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Hans Vaca, soy bachiller en Derecho por la Universidad Antonio Ruiz Montoya y estamos aquí reunidos para dar inicio a nuestra sexta reunión de la serie de reuniones que estamos llevando a cabo para poder visibilizar, para poder entender un poco más y para ver la importancia de la participación de las personas con discapacidad en la sociedad, concretamente de las personas con discapacidad visual, en este caso personas ciegas y de baja visión. Para ello hemos creado el canal de YouTube, el cual se estará compartiendo el link junto con las próximas invitaciones para que ustedes puedan visitarlo, puedan suscribirse y así este intento de una educación social pueda llegar a más personas. Entonces, el día de hoy vamos a tener dos invitados, que son el profesor Erickson Molina y la profesora María Blume. Ambos son profesores de la Universidad Católica de Perú y están aquí con nosotros para poder compartir sus experiencias como profesores de alumnos con discapacidad visual. El tema que se tocará hoy es la discapacidad visual en las aulas universitarias desde el enfoque, desde la perspectiva de los profesores. Ahora le cedo el pase a Baluz para que pueda detallarnos un poquito las reglas y poder iniciar. Adelante, Baluz. Buenas tardes con todos los presentes. Primero agradecer a nuestros participantes, tanto a la profesora María Blume como al profesor Edison Molina por aceptar la invitación y hacer partícipe de este conversatorio. Que el tema, como ya lo ha mencionado Hans, es acerca de las aulas universitarias y la discapacidad visual desde la perspectiva de los profesores. Primero para ello es importante decir las tres reglas. Primero, que al momento de participar, por favor levanten su mano y yo, muy gustosa, les voy a ceder el pase. Y por ende, también tenemos que tener un respeto hacia el comentario que vaya a hacer nuestro compañero o compañera o la persona que vaya a dar. Mencionar que este canal de YouTube, esta grabación, perdón, se sube al canal de YouTube llamado Abre tus ojos. Muchas gracias y empezamos, Hans. Perfecto, importante lo que mencionaba, recordar que este es un conversatorio, esta es una charla, buscamos conversar entre nosotros, dar ideas, escuchar a los compañeros y poder sacar conclusiones que puedan ser beneficiosas tanto para la sociedad activa como para las personas también que están participando aquí, ¿no? Entonces, iniciamos con la primera pregunta. Vamos a hacerle el pase a la profesora María Blume con la primera pregunta. Presentándose, cuéntenos un poquito sobre usted, a qué se dedica. Perfecto, hola, buenas tardes a todos. Soy María Blume, soy lingüista, trabajo en la Universidad Católica y me especializo en adquisición de lenguaje, es decir, investigo cómo los niños pequeños adquieren su lengua, ya sea su primera lengua, su segunda lengua, niños bilingües. Y entonces hacemos test para niños, tratamos de ver cómo aprenden su vocabulario, cuando empiezan a construir oraciones y frases. Tenemos un pequeño grupo de investigación que se llama el Grupo de Investigación en Adquisición del Lenguaje. Soy profesora asociada y fui profesora de Eva, ahora un año más o menos, ¿no, Eva? Cuando todavía no estábamos en cuarentena, gracias a Dios, entonces no podíamos ver en vivo y en directo, pero sí. Muchas gracias, profesora María. Ahora continuar con el profesor Erickson Molina, la misma dinámica. Coméntenos un poquito, preséntese, cuál es su profesión, a qué se dedica. Buenas tardes a todos y todas. Yo soy abogado, soy profesor de la Facultad de Derecho desde hace muchos años y he tenido el gusto de conocer a Eva Luz en el semestre 2021, recientemente iniciada la pandemia que nos tomó a todos por sorpresa. Me he dedicado durante muchos años al ejercicio profesional en el ámbito del sector público, en el INDECOP, viendo temas referidos a protección al consumidor, atención de reclamos y denuncias, y temas referidos un poco más empresariales al tema de la publicidad, libre competencia y competencia desleal. Y actualmente estoy trabajando para una entidad financiera, trabajo para el Banco de Crédito del Perú en asuntos referidos a
relaciones con el Estado y las mejoras que pueden darse entre el sector público y sector privado. Muchas gracias, profesor Erickson. Ahora, para continuar con la segunda pregunta, ya habiéndose presentado, le cedo el pase a Baluz para que pueda iniciar con la segunda dinámica. Adelante, Baluz. No te oímos, Evaluz, está apagado tu micrófono. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora Y sí. ahora sí. Ok, gracias. Bueno, ahora sí. Profesora Blume, empezamos con usted. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál ha sido el acercamiento que ha tenido con una persona con discapacidad visual? Bueno, sinceramente, antes de ti, creo que no había conocido a nadie, más allá de alguna vez ayudar a alguien a cruzar la calle y cosas por el estilo. O sea que mi primera experiencia fue contigo y te agradezco porque me tuviste mucha paciencia y mucho buen humor para alguien que no sabía mucho lo que estaba haciendo. Me acuerdo ¿Nos que... podría comentar un poquito, exacto, su experiencia, cómo fue? Porque creo que para ambos fue todo un reto. Sí, espérate que se me desconectó. ¿Me oyen? Porque se me desconectó Sí. el micrófono. Ya, gracias. Ya, perfecto. Yo me acuerdo que me preocupaba sobre todo un par de cosas. Yo por suerte soy media chapada en la antigua, entonces sí uso mi PowerPoint en clase, pero no soy de esas personas que tienen 30 gráficos y cositas que se mueven por la pantalla, o sea que eso no me preocupaba tanto. Me preocupaba que en el curso que yo enseño, que es Estructura del Lenguaje, que es un curso de Estudios Generales y Letras, bueno, primero pasaba algunas películas, pero ahí por suerte Eva tenía la ayuda de sus compañeras que la acompañaban y creo que más o menos le narraba lo que sucedía, y yo trataba también de cada vez que ponía algo medianamente gráfico en mi PowerPoint, en mi pizarra, de escribir a la derecha y esto, a la izquierda y el otro, no se me ocurría qué más hacer. Me preocupaba sobre todo la parte final del curso en que hacíamos sonidos y había que aprender unos símbolos fonéticos especiales. Recuerdo que eso sufrimos mucho, Eva y yo. Fuimos infinitas veces a la biblioteca, donde por suerte había alguien que nos ayudaron en la medida de lo posible a instalar, a explicarme cómo funcionaba el software de Baluz, a instalarle un software que más o menos nos ayudó con eso, aunque no tanto como hubiéramos querido. Y me acuerdo que eso me ayudó también a darme cuenta a mí como profesora que, claro, yo estaba muy preocupada porque ellas aprendieron el símbolo, y me acuerdo que incluso alguna vez hasta te guié la mano para ver cómo se dibujaba, y después me di cuenta que ese símbolo era simplemente una representación o una abreviatura de una descripción, y que lo que era importante para mí era que tú supieras cómo se escribía el sonido y no cuál era su simbolito, ¿no es cierto? Entonces, en un momento sí te aprendiste un montón de símbolos, no me preguntes cómo porque eres un genio, pero pero me acuerdo que en un momento dijimos también si lo puedes escribir nada más y ya está, ¿no? Y lo otro que a mí me preocupaba en ese curso era que al final hacíamos lo que se llaman árboles de estructura de frase, que es la representación jerárquica de una oración, y yo estaba muy preocupada de cómo íbamos a hacer eso, y a ti te pareció facilísimo porque ya sabías hacer estructuras para otra cosa y simplemente lo adaptaste, y me quitaste un peso encima porque yo no sabía qué hacer. Entonces, mi experiencia es que tú eras requete creativa y que tenías mucho más recursos de lo que yo hubiera creído, y que fue más fácil de lo que yo pensé, a pesar de que trabajamos bastante. Al final me di cuenta que me tenía que preocupar menos por ti de lo que yo había creído al comienzo, porque tú tienes un montón de recursos que yo no me imaginaba. Y también mi sensación es que me hubiera gustado haber llegado con un poco más de preparación. ¿No es cierto? Que a uno le dieran la oportunidad de conocerte, por ejemplo, antes del primer día de clase, para yo saber qué podías hacer y qué no. Sí nos mandaron, ¿no?, una especie de recomendaciones para trabajar con personas con discapacidad, pero eran muy vagas, ¿no? Y yo me quedé con la idea de que tendrían que hacer alguna especie de mini reunión con con otros profesores que ya hubieran tenido experiencia en esto, que a mí me hubiera ayudado a saber un poco y también conocerte a ti antes,
Al final creo que salió todo bien, pero yo creo que me hubieran gustado la cuarta parte si te hubiera conocido antes de empezar. Sí, profesora, justo usted me ha hecho traer así a la mente varios momentos, por ejemplo, con respecto al alfabeto fonético, creo que para mí también fue como que todo un aprendizaje, el realizar los árboles, por ejemplo, casa, la K, la A, la S, la A. Entonces, de verdad para mí fue todo un reto que creo que al final lo subimos llevar muy bien. Bueno, hay cosas, ¿no? Que mejorar, como por ejemplo lo que usted menciona, de que la universidad debería como que con anticipación, ¿no? Hacer como que reunión para saber em, cómo hacer con las personas con discapacidad, ¿no? Porque cada persona con discapacidad se podría decir que es un mundo. A ver, profesor, ¿algo más? Porque creo que está con su manito levantada. Sí, solo quería decir que yo agradezco que esto nos sucedió cuando no estábamos en pandemia y estábamos en clases presenciales porque nos podíamos reunir en la biblioteca y podíamos intentar cosas diferentes, o en mi oficina. Y mi respeto a Erickson, que no sé cómo habrá hecho en medio de todo esto encima virtual, debe haber sido mucho más difícil que para mí. Sí, profesora, pero igual lo hemos sabido manejar muy bien y de verdad le agradezco por eso. Profesor Molina, a ver con usted. Em, la misma pregunta que la profesora María, ¿cuál ha sido su acercamiento con una persona con discapacidad? Y si nos podría también mencionar un poquito de su experiencia con ello. Bueno, a ver, sí había tenido un mayor acercamiento quizás que el de la profesora Blume en mi experiencia. Lo primero porque mis dos abuelos perdieron la vista cuando uno de ellos, cuando yo lo recuerdo que yo era muy niño y simplemente lo observaba, él era invidente, quedó invidente por un accidente y lo observaba mucho y recordaba mucho su manera de relacionarse conmigo cuando yo era niño. Y luego mi otro abuelo perdió la vista también por la edad y problemas de enfermedades cuando yo ya fui más joven y adolescente y yo tenía una relación muy cercana con él y, y tenía, sí me tomaba mucho el tiempo de pensar en cómo hacerle conocer o explicarle algunas cosas porque a él le interesaba mucho las noticias y la política y entonces me preocupaba mucho en ir y contarle lo que un poco él oía en la radio y yo leía de repente un poco más en los periódicos y bueno, ahí tuve un primer acercamiento, ¿no? Eh, una segunda experiencia que podemos decir producto del trabajo en el sector público era que parte de las funciones que realiza el Indecopi de regular un poco las conductas de las empresas en el mercado es también poder verificar que no se produzcan actos de discriminación en el mercado, ¿no? En muchos casos, sobre todo para los casos de personas con alguna discapacidad, creo que en la mayoría de los casos involuntariamente por parte de las empresas o por desconocimiento o por ignorancia, se producen actos de discriminación, ¿no? Hay una consideración de eh, eh, pensar que la persona con discapacidad no es capaz de adaptarse, no es capaz de acceder, no es capaz de disfrutar, usar un servicio, un producto. Entonces, en la teoría, yo estaba muy al tanto de lo que se debería hacer con las personas con discapacidad en el ámbito de cualquier tipo de servicio, como el caso del servicio educativo. Y hemos verificado y conversado con empresas que han tenido algunos problemas de repente con algunos consumidores en distintos sectores y con personas también invidentes, ¿no? Pero en la teoría, no lo había vivido yo, no era un caso que yo había presenciado de una empresa, pero solamente lo había visto en la teoría, hasta que me llegó como a la profesora Blume un correo en marzo del 2020 diciéndome que Eva Luz era alumna de mi curso en plena pandemia y que ella era invidente y que requería algunas adaptaciones del curso, ¿no?
debo confesar que cuando recibí ese correo, recuerdo haberlo leído una noche en casa, entré un poco en susto y colapso porque, en primer lugar, creo que conocía las necesidades de una persona invidente por la experiencia que les decía que tenía con estos familiares, y en segundo lugar porque conocía mis obligaciones como profesor de una universidad en el mercado que presta un servicio y que tenía que cumplir cabalmente para un estudiante como Eva Luz. Entonces me puse muy nervioso, tuve muchas dudas y muchos temores, ¿no? Así fue como recibí la noticia y debo admitirlo aquí públicamente. Sí, wow, yo no sabía, profesor. De verdad, para mí también creo que fue de igual forma, ya que con todo esto de la pandemia, las plataformas, el Zoom, y era mi primer em, ciclo en la Facultad de Derecho. Entonces, ello es que también me llevó un poco de temor, pero creo que al final lo desarrollamos muy bien. Ahora, Hans, a ver, por favor, si nos podrías ayudar con la tercera pregunta. Claro que sí. Bastante interesante. Antes de continuar con la tercera pregunta, bastante interesante lo que comenta tanto el profesor Erickson como la profesora María, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionaba la profesora Blume me recuerda bastante a un curso de lógica de argumentación que lleva en la Ruiz de Montoya. Recuerdo que en este tema de lo que son las abreviaciones en lógica de argumentación, yo sufrí un montón, porque los símbolos que tenía que usar, tanto para el examen escrito en la laptop, como alguna vez también lo intenté en braille, era todo un caos, era un caos, la verdad. Busqué la simbología en braille en internet, busqué los comandos para poder hacerlos en la laptop, y la verdad es que era todo un tema, ¿no? Porque no había mucho apoyo, pues, dentro de cursos explicativos, ni de mucho menos tutoriales, pues, que pueden llevar a cabo una enseñanza, o al menos una recepción correcta, pues, ¿no? De cómo manejar estos temas en un lenguaje adaptado, por así decirlo. Y de todas maneras, pues la sufrí un poquito también, ¿no? Y lo que comentaba el profesor Erickson también, a pesar de haber tenido la experiencia previa que nos comenta con sus abuelos, le asustaba un poquito la idea de, de tener evalúos entre sus clases, entre su clase, ¿no? Me imagino también fue por la sumatoria de factores nuevos, tanto el de dictar clases de forma virtual, porque fue iniciando la pandemia, como pues de contar con una alumna, ¿no? Ya hablábamos de un enfoque académico, de un enfoque de dictar clases. Y de todas maneras, por la experiencia que nos ha contado en charlas previas y de forma personal también, la experiencia fue muy, muy grata y enriquecedora para ella como para sus profesores, y eso es algo que dije aplaudir bastante. Bueno, continuamos con la tercera pregunta. Aquí ya se pone un poquito más profundo, a ver. ¿Qué ideas o concepciones tenían de las personas con discapacidad, concretamente discapacidad visual, o de repente si quieren mencionar en general, ¿no? ¿Qué ideas o concepciones tenían de las personas con discapacidad visual, perdón, antes de conocer o de tener el primer encuentro con una persona con discapacidad? ¿Qué ideas cambiaron en ustedes a lo largo de esa experiencia y de experiencias posteriores? A ver, iniciemos con la profesora María Blume, por favor. Mira, yo tengo que confesar que no había pensado mucho en el tema y más allá de lo que sabía por, por películas, esas cosas, no sabía mucho más. Creo que una de las cosas que a mí más me impresionó de Eva fue no solamente todas las capacidades que tenía y cómo se recurseaba, digamos, en medio de los problemas que causaba un curso como el mío, donde tenía que aprender símbolos y hacer árboles y cosas por el estilo, sino sobre todo, a mí me impresionó mucho que siempre estaba de buen humor. O sea, y todo se podía, y todo se reía y todo era, parecía tan fácil. Yo pensaba que me iba a encontrar con alguien como un poco más sufrido y que me iba a decir, oh, esto es un problema para mí, tu curso es imposible, ¿cómo vamos a hacer? Y me encontré con alguien totalmente distinto que me decía, sí se puede, vamos a hacer esto, ¿no? Y nos moríamos de la risa y más o menos, digo, pataleábamos un poco, pero nunca recuerdo haber tenido la sensación de que para ella esto era un problema extra, ¿no? Sino que era algo que obviamente íbamos a solucionar entre ella y yo, y así no fue.
efectivamente lo solucionamos con algunas idas y retrocedidas, pero no fueron ocurriendo ideas y no fue funcionando. Entonces yo creo que digamos, en el sentido en que cambió mi impresión, es que yo esperaba, diciéndolo sinceramente, más que una persona con discapacidad, iba a ser una persona un poco más torturada, digamos, y con esta sensación ¿no? Ahí tengo un problema grande, y con Eva esa no fue mi experiencia, ¿no? Con Eva mi experiencia fue que ella sentía que podía hacer todo, y entonces decidimos que podía hacer todo, y felices lo fuimos arreglando en el camino. Wow, pues sí, por eso les comentaba que es un poquito más profunda esta pregunta, por el hecho de que ya hacemos digamos, una autocrítica, ¿no? ¿Con qué concepción inicié? ¿Cómo fue que llegué? ¿O cómo fue que empiezo a establecer relación con esa persona con discapacidad visual o discapacidad en general? ¿Cómo voy cambiando mi concepción? Y sobre todo, ¿cómo cambio también a veces un poco mi forma de relacionarme, ¿no? Algo muy gracioso que suele pasar es cosas como gestos bastante visuales. Por ejemplo, de repente un movimiento de hombros para un interrogante, una afirmación, una negación con movimientos de cabeza. Entonces, estas cositas por experiencia de personas cercanas a mí, pues ahí han tenido que cambiar, ¿no? Cuando se han relacionado conmigo. Me pasaba bastante con un profesor mayorcito, que ya estaba entrado en años, que él solía hacer bastante gestos sobre todo en los exámenes orales, gestos con las manos para indicar a los alumnos, ¿no? Por ejemplo, sigues tú, con su lapicero. Entonces, conmigo siempre me apuntaba con el lapicero, pues si yo no tenía ni idea que me estaba apuntando, ¿no? Entonces mis compañeros ya le decían, no sé, profe, o me decían, Hans, te está señalando el profesor, pues me decía, hijo, disculpa, que es la costumbre. Entonces, estas cositas, por más mínimas que sean, a veces a uno lo hacen cuestionarse, ¿no? ¿Cómo es que va cambiando? Y primero identificamos ese cambio y luego vemos la evolución de ese cambio en el interactuar de las personas. Yo creo que es bastante enriquecedor también esto de cara a poder, digamos, participar en la actividad de las personas con discapacidad entre la sociedad, ¿no? A pesar de que pueda parecer algo chiquito, algo a veces un poco insignificante, desde lo más pequeño ya influye bastante en cómo es que las personas con discapacidad se van relacionando con su entorno social. Muchas gracias, profesora María. Ahora, como el profesor Erickson, la misma pregunta. ¿Cuáles eran sus ideas, sus concepciones previas respecto de las personas con discapacidad, discapacidad en general, ¿no? ¿Y qué cosas cambiaron en usted? Bueno, Hans, a ver, lo primero, de repente algo un poco parecido a lo que comenta la profesora Blume respecto a algún prejuicio de cómo iba a hacer esta relación con Evaluz en este caso, porque de repente, como decía la profesora, no sabía con qué actitud llegaba Evaluz al curso, ¿no? Y este prejuicio social que tenemos en verdad y que es muy difícil no creo que es muy difícil, pero creo que poco a poco vamos a ir cambiando, es de una cierta sensación de desvalida de la persona con discapacidad, ¿no? De considerarlo desvalido. Y creo que eso es un asunto que tenemos que cambiar. Ahora, lo cierto es que yo había tenido oportunidad en el ámbito laboral de trabajar de alguna experiencia con otra persona con una discapacidad distinta, una discapacidad motriz, y que sí significó, fue mi primer acercamiento con una persona con discapacidad quizás, y que en la que el prejuicio de subestimar a la persona por su discapacidad lo noté o lo percibí desde el inicio que la conocí, que la contratamos para trabajar en el equipo. Eso me sirvió a mí, esta experiencia me sirvió para eliminar ese prejuicio, porque esta persona se desempeñó tan igual o mejor que cualquiera otra en el trabajo. Y entonces ahí yo saqué el aprendizaje de que no debemos prejuzgar a las personas con discapacidad y considerarlas o subestimarlas, que no pueden o como desvalidas o como que no van a, o con poca capacidad para realizar actividades. Entonces, eso ya a mí me había servido de experiencia antes, y por más temores con los que venía con
con esta nueva relación con Evaluz. Lo cierto es que, como decías al inicio, Hans, el ámbito de la pandemia sí aumentó ese temor, porque, como dice la profesora Blume, una cosa es en vivo y en directo, y otra muy distinta es online, ¿no? Donde hay uno se siente un poco atado de manos, ¿no? De repente en vivo y en directo, pues uno se sienta, conversa, explica, bueno, tiene un poco más de tiempo. Online es mucho más difícil, no estamos cerca, y entonces la comunicación es mucho más complicado, más difícil en todo caso. Entonces el temor a lo que podía suceder y a la forma como nos íbamos a comunicar y a la dinámica que íbamos a tener con Evaluz, me generó muchísimo temor de cómo iba yo a afrontar como profesor en las obligaciones que me correspondían y en la actitud con la cual llegaba Evaluz al curso. Debo decir públicamente también que en la Facultad de Derecho contamos con la participación de la profesora Renata Bregaglio, que es una especialista en temas de derechos de las personas con discapacidad, y que brinda apoyo a los profesores en la Facultad de Derecho. Ella está muy al pendiente de los asuntos referidos al trato a las personas con discapacidad en la facultad. Tengo además la suerte de que es amiga mía, personal además, y entonces inmediatamente cuando recibí el correo, recuerdo haberle enviado un WhatsApp a la medianoche, y que ella sabe muy bien que por el trabajo previo que yo había tenido en la institución pública que les mencioné, que siempre he estado muy presto a querer colaborar y a siempre aprender más sobre el trato que debemos dar a las personas con discapacidad, obviamente. Pero lo primero que hice fue escribirle muy atemorizado y hacerle algunas consultas que ella también supo absolver muy bien y apoyarme con muy buen ánimo en ese momento, ¿no? Wow, pues, ¿qué le puedo decir? Básicamente es una historia que se repite dentro de todo, hasta en personas que ya tienen una costumbre, o mejor dicho, una habitualidad con relacionarse con las personas con discapacidad, ¿no? Es importante el punto que usted mencionaba sobre los prejuicios también. Hay varias formas de llevar o de desarrollar estos prejuicios en una relación de una persona con discapacidad con una persona sin discapacidad. No me atrevería a clasificar en un número cerrado de situaciones, pero supongamos que existen las siguientes, ¿no? Una manera negativa puede ser, establezco mis prejuicios, establezco más o menos cuáles son los límites de esta persona y pues me cierro en esos límites. No le doy una oportunidad a desarrollarse de forma más adecuada con el entorno social en el que se encuentra, y en el que le puedo ofrecer, ¿no? Entonces, yo creo que esta manera negativa no solamente perjudica a la persona con discapacidad, sino que también perjudica a la sociedad en general. Entonces, me atrevería a decir que este es un paso hacia atrás en estos intentos que se están viendo tanto de parte del Estado como en parte de la sociedad para incluir las actividades de las personas con discapacidad en la sociedad, ¿no? Y una manera positiva sería las que ustedes, profesores, adoptaron, ¿no? En el caso de Evaluz, partamos de ese caso. Oye, ya, mi situación es esta, mi alumno presenta esta condición, pero ¿qué puedo hacer para remediarlo? De repente consultarle si tiene experiencias previas, hacer una retroalimentación con experiencias mías que yo ya he tenido en el pasado, en el caso del profesor, con sus abuelos, nos comentan, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la manera más adecuada de poder incluir y hacer participar a una persona con discapacidad para que ya pueda continuar una participación de forma más autónoma, porque si lo que hago es frenarla, si lo que hago es recordarle y remarcarle los límites que está presentando sin darle oportunidad que los pueda mejorar, a que los pueda superar, a que los pueda afrontar, yo creo que estamos yendo hacia atrás y esa no es la idea. En ese sentido, me gustaría invitar a algunos de nuestros invitados, vale la redundancia, si nos puede contar o quiere compartir alguna experiencia similar, ¿no? De repente, cuando se relacionó por primera vez con una persona con discapacidad visual o discapacidad en general, ¿cuál fue su percepción? ¿Qué temores tenía? ¿Qué cambió en él o en ella? A ver si alguien se anima a comentar, a compartir un poquito. Recordemos que es una charla y sería bonito escucharnos entre todos. Antes de pasar a la siguiente pregunta. Vamos a ver quiénes están conectados. De repente, Cristian Martínez, Kevin Figueroa, Elizabeth Ácaro,
No sé, ¿a alguien le gustaría compartir? Señor Edith, Sebastián Romero, ¿a alguno de ustedes les gustaría compartir una experiencia o pasamos a la siguiente pregunta? O de repente los mismos profesores, si quisieran agregar algo más. Quizás agregar, Hans, me permito agregar, el temor que me generaba tener a Eva Luz en el aula virtual era un poco el entorno, en primer lugar, como les decía, pero en segundo lugar también me preocupaba, porque creo que como yo, la gran mayoría de profesores seguramente universitarios, y en especial creo en la Universidad Católica, tenemos una vocación de enseñanza, ¿no? Y al tener vocación de enseñanza, lo que uno quiere es que todos sus estudiantes aprendan. Y entonces el principal temor era que, de cierta manera, como profesor fracase en el caso de Evaluz, y que Evaluz no aprenda lo que tenía que aprender y necesitaba aprender para poder continuar en la carrera. Entonces, creo que esos dos factores juegan un rol muy importante, ¿no? Es decir, cuando hay una verdadera, además, vocación de enseñanza, este asunto cobra mayor importancia, ¿no? Porque claro, qué fácil y a la vez qué triste sería que, pues bueno, Evaluz tendría que haberse adaptado al método de enseñanza que ya existe y simplemente, nada, yo sin vocación de enseñanza no hubiese hecho mayores cambios ni mayor interés en preocuparme por la verdadera comprensión y transmisión de conocimientos a Evaluz, ¿no? Entonces, creo que eso juega un rol muy importante en el caso de la educación, ¿no? Eso es algo que yo quería agregar, que todo esto se enmarca, en mi caso en particular, en medio de una pandemia, pero además con una vocación de enseñanza que creo que era muy importante. Que en este caso, además, ya para terminar con lo que quería agregar, yo ya estaba preocupado porque mi clase pueda adaptarse a la pandemia. Y entonces ya estaba yo preparándome para hacer los cambios para que los alumnos reciban una enseñanza o un curso similar al que hubiesen recibido de manera presencial. Y a eso le agregué una cuota más de preocupación porque contaba con una persona con discapacidad visual, que fue lo que me informaron, y entonces tenía que además sumarle una cuota más de adaptación, que era que también esta alumna, Evaluz, pues tuviera el mismo provecho del curso que iban a tener los otros chicos que estaban online y que habían tenido todas las otras generaciones de cursos anteriores que habían llevado el curso de manera presencial. Entonces, eso sumó o agravó mis temores y preocupaciones, ¿no? Eso quería agregar. Muchas gracias, profesor Erickson, y definitivamente sí, ¿no? Algo que yo le felicito muchísimo a usted y muchísimo a Evaluz, así como a todos los profesores que han... a ver, un momento. Algo que yo le felicito bastante a usted es el hecho de haber iniciado con una posición tan positiva dentro de este nuevo contexto, ¿no? Que es la pandemia. Y yo creo que es bastante plausible el hecho de haber pues tomado una actitud de aprendizaje para poder llevar a cabo pues las actividades que en este caso eran de dictar clases, ¿no? A ver, he visto que alguien levantó la mano un ratito, ahora les damos la palabra. Tenemos a la profesora María, Hans. Ya para cerrar con la idea que está abriendo es, entonces es algo que yo les felicito bastante, ¿no? El hecho de no milanarse, sino decir, oye, de acá puedo aprender algo. Y en efecto, lo hicieron. Ahora usted nos comparte la experiencia que aprendió, Eva también aprendió mucho, y yo creo que es algo que enriqueció a todos. Y ahora, profesora María, adelante, ¿quería agregar algo? Yo en realidad quería preguntarles a tanto a Eva como al profesor Molina cómo hicieron, porque
Ya me acuerdo que en mi caso con clase presencial, a mí me tranquilizaba mucho que Eva estaba sentada siempre con estas dos amigas que yo sabía que le iban explicando y ayudando, y que yo podía pasar por su, sí, podía pasar por su escritorio y preguntarle, ¿estás entendiendo? ¿No? Al momento de hacer ejercicios, me pensaba con ella, qué sé yo, y que además a la hora de dar exámenes tú tenías una persona que te ayudaba también ¿no? A Habían hacer los el examen. asistentes, sí, de la misma facultad de Exacto. letras. Y no me puedo imaginar cómo hicieron eso de manera virtual. Entonces no sé si también tenías alguien como un acompañante en clase que te ayudara, como tuve yo la suerte de tener en mi caso, ¿no? Justo eso iba a ser la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido las adaptaciones, profesor Erickson, con respecto a la currícula, a la metodología que usted ha ido adoptando? Bueno, también sumarle, ¿no? Con este tiempo de pandemia. Y ya después le añado a lo que usted pueda decir, profesor. Muy bien. A ver, lo primero es que el derecho se basa del lenguaje, profesora Blum, entonces como usted debe saber muy bien, era bien complicado para mí saber cómo Evaluz iba a poder adaptarse a todos los requerimientos del curso. Y, y por suerte empezamos a tomar un poco más las cosas con calma, entablamos una relación vía también audio con Evaluz por el teléfono, ¿no? Lo cual dijimos, bueno, empecemos a coordinar eh, por teléfono primero. Evaluz también ya tenía, por suerte, y eso es algo que yo quiero resaltar, no sé exactamente cómo ocurrirá en otras universidades porque no tengo la experiencia, pero creo que la Universidad Católica tiene cierta logística implementada para justamente facilitar a los estudiantes con discapacidad visual el poder tener las lecturas en determinados archivos, ¿no? Y Evaluz felizmente ya estaba adaptada a esta oficina, coordinando con esta oficina, y, y, y claro, no era su primer ciclo en la universidad, lo cual me facilitó mucho las cosas, en tanto que yo contaba con un material de lectura que no podía variar casi en medio de la pandemia, porque no contábamos con la biblioteca, estábamos contra el tiempo, había que empezar, pero felizmente debo admitir públicamente que Evaluz estaba muy bien orientada en ese aspecto y lo único que me pidió fue anticipación para conocer los materiales de lectura y también coordinamos algunos aspectos referidos al sistema de Paideia que cuenta la universidad, de tal forma que le facilite ahí a la lectura, no ponerlo en PDF, ponerlo en Word, algunos detalles que nos permitieron ello. Eso en cuanto a todo el material bibliográfico, que es bastante para la carrera de Derecho, ¿no? Y en segundo lugar, eh, otro aspecto fue la forma de cómo explicar la clase, ¿no? Porque yo contaba con unos PPTs que fui adaptando igual primero para la pandemia y en segundo lugar tuve que adaptar mi explicación de tal forma que no pusiera a Evaluz en ningún tipo de desventaja frente a los demás estudiantes porque ponía gráficos o ponía dibujos que tenían que ser explicados, ¿no? Entonces, cuidar mucho mi lenguaje de cómo transmitía lo que los demás estaban observando. Eso también era muy importante y siempre revisaba los PPTs y cualquier documento que iba a presentar de tal forma que me asegurara de que no tuvieran tanta información en imagen de tal forma que puedan ser leídos en su momento o pudieran ser fácilmente explicados por mí para que Evaluz pueda tener acceso a ese conocimiento. Y en tercer lugar, en el tema de las evaluaciones, yo quiero resaltar algo que a mí me llamó mucho la atención, Evaluz, nunca te lo dije, pero nosotros teníamos evaluaciones, autoevaluaciones, que eran procesos en medio de la pandemia, procesos simplemente de aprendizaje, una evaluación para el aprendizaje, y teníamos evaluaciones calificadas. Con el caso de las evaluaciones calificadas, creo que lo manejamos súper bien. Igual,
utilizábamos una coordinación previa, de tal forma que Evaluz podía tener acceso a las evaluaciones y en el tiempo necesario, y cualquier duda siempre por el teléfono me avisaba y me decía, profesor, no llego a tener acceso a tal documento, porque dentro del sistema de Paideia también era complicado, entonces yo se lo mandaba directamente, y de tal forma que le facilitaba a ella el acceso y no tener que buscarlo en la plataforma de Paideia, mientras que los otros chicos que cuentan con la capacidad visual podían sí buscarlo sin ningún problema, ella lo recibía directamente, ¿no? Pero a lo que quería volver era las actividades de autoaprendizaje. Yo en ese momento me llevo una lección, Evaluz, no sé si tú te acuerdas, yo recuerdo que bueno, dije, estas actividades no son calificadas, y entonces se las mando a Evaluz y ya, y me olvido, ¿no? Mientras que los demás recibían una autoevaluación del sistema. Ellos entraban, marcaban las preguntas que se hacía respecto a lecturas que habíamos planificado para la clase, y recibían una respuesta. ¿Te equivocaste? ¿No te equivocaste? Tu nota es tal. Evaluz no podía utilizar, él era muy poco amigable utilizar el sistema de Paideia, y me pidió que se las envíe. Entonces, cuando yo se las envié, me olvidé. O sea, simplemente se las enviaba y ya está. Entonces, Evaluz me dijo, profesor, le estoy enviando la autoevaluación para que me la evalúe. Y yo le dije, pero no te preocupes, esto no es calificado. Y ella me dijo, no, pero yo quiero que usted las reciba y usted vea qué es lo que he hecho en la autoevaluación. Y entonces ahí me di cuenta que yo inconscientemente estaba dándole a Evaluz algo diferente a lo que estaban recibiendo los otros chicos. Y entonces quizás esperaba que no sé, que Evaluz no iba a querer hacer la autoevaluación, o en cierta manera estaba dando pues subestimando esta situación frente a Evaluz inconscientemente, ¿no? Y recuerdo muy bien que rápidamente noté lo que estaba haciendo y lo corregí. Le dije, por supuesto, no te preocupes, lo recibimos y te respondo yo con una nota, calificando tu respuesta dándote una nota tal como ocurre con los chicos frente al sistema, ¿no? Me llevé ese aprendizaje de no bajar la guardia en ningún aspecto, ¿no? Porque ya yo me había cuidado de los materiales, me había cuidado de la exposición y me había cuidado de la evaluación. Y en este otro aspecto medio complementario dije, bueno, ya, lo envío y punto. Y la enseñanza que me llevé fue de Evaluz. Me dijo, profesor, yo quiero que usted me autoevalúe, ¿no? Aunque no tuviera una calificación o una nota de valor calificativo, ¿no? Sino solo de referencial. Y por supuesto que lo hicimos, porque creo que era lo que correspondía. Exacto, solo para añadir lo que usted ha mencionado, profesor, es que, bueno, con respecto a las autoevaluaciones, yo ya, bueno, la profesora Blume me conoce como soy. Soy una persona que de por sí, no sé, mis características, las personas que me conocen saben que yo soy muy exigente y soy muy exigente conmigo misma y quiero que todo salga bien. Y yo me acuerdo que usted mencionó en clase que decía que las autoevaluaciones eran para ver si nosotros habíamos entendido o no las lecturas. Y yo decía, ¿y si me he confundido? ¿Y si tengo que repasar? O sea, soy así, soy de por sí, no sé cómo mencionarlo, es una característica que tengo. Entonces, creo que eso es lo que pues llevó a que le envíe un correo y le diga, profesor, por favor, corríjame. Y bueno, con respecto también a mencionar de todo lo que ya, bueno, el profesor ha explicado muy bien, que es importante decir que gracias a Dios nuestra universidad pues cuenta con un apoyo con respecto a las lecturas, que lo diría Manuel Martínez. Profesora Blume, usted lo conoce, es una persona que siempre está pendiente a nosotros, nos ayuda con la accesibilidad en las lecturas, de que las lecturas estén bien escaneadas y, por ejemplo, también a veces nos ayuda con libros y nos envía los correos. Entonces, de verdad, para nosotros ha sido, creo, un gran apoyo para todas las personas con discapacidad visual que se encuentran en la universidad. Ahora, con respecto a las clases presenciales, bueno, no, virtuales, porque fueron con todo esto de la pandemia, también para mí, al igual creo que el profesor, fue todo un aprendizaje, ya que
Bueno, yo no soy muy tecnológica que digamos, puedo decir que eso aprendí de la pandemia, a manejar la computadora, a cómo manejar el correo, con decirles que eso en presenciales no sabía, tenía que pedir apoyo a una persona, pero eso es lo que llegué a aprender. Ahora sé manejar Zoom, entonces eso es lo que me ha ido poco a poco desenvolviéndome autónomamente como persona, ¿no? Y eso es lo que me ha gustado y hay que seguir pues desarrollando y llevando este mensaje, ¿no? A todas las personas, tengan la discapacidad o no. Eso es lo que yo me llevo bueno, de todas las clases que he ido em, llevando conforme mi carrera, ¿no? Ahora creo que tenía la mano levantada un compañero, Kevin. ¿Alguna pregunta para de ahí pasarle el pase a la profesora María? No sé si nos escuchas. Sí, muy buenas noches. Mi Buenas nombre es noches. Kevin Figueroa. Yo no soy de Perú, por lo que no sé si mi pregunta sea aceptada o sea de acuerdo a las leyes del Perú, pero Sí, la verdad claro. Adelante. sí me da bastante curiosidad, pues porque yo soy estudiante de psicopedagogía. Entonces quería saber que hacer una relación, ¿no? Entre lo que la profesora y el profesor decían, de que una trabajó cuando no había la pandemia y pues la otra persona trabajó cuando ya estaba la pandemia. Y me preguntaba, en este aspecto en el que influye ya la tecnología, ¿cuánto en realidad cambia el currículum? Y si los conocimientos que se imparten en realidad son de acuerdo a la carrera, o sea, al régimen normal de una carrera, digamos, con un curso sin ninguna persona con discapacidad, o se ralentizan. ¿Qué opinan ustedes de esto, básicamente? A ver, ¿cuál de los profesores podría responder esta pregunta? Yo te puedo contestar, Kevin, de mi parte, que mi curso no cambió absolutamente nada. Hice el curso más allá de las adaptaciones, de fijarme que no hubiera muchos gráficos, pero el contenido del curso, tanto presencial como virtual, con alumnos con discapacidad o sin discapacidad, siempre ha sido el mismo. Digamos, no he simplificado el curso, no he quitado temas, no lo he hecho más fácil, ¿no? O sea, Eva llevó el mismo curso que llevaron todos y mis alumnos que lo están llevando virtual este año están llevando el mismo curso que llevan mis alumnos cuando lo hacíamos presencial. Y creo que incluso en ese sentido un poco la virtualidad a mí me ha ayudado porque como mis clases son muy grandes, de más de 60 personas, me ha permitido que los ejercicios que hacíamos en clase, ahora se los mando por ese sistema que tenemos que es Paideia y las contestan en grupo, porque no puedo corregir a los 60 todas las semanas, pero me ha ayudado, creo, y a ellos también a hacer un seguimiento un poquito más personalizado de mis alumnos que lo que yo haría en el aula presencial. Pero aparte de eso, mi curso es exactamente igual. En mi caso, Kevin, ocurre exactamente lo mismo. El tema de conocimientos no varió en absoluto. Ni en virtual, en lo presencial, pasó exactamente la misma currícula y los mismos temas a virtual. Y incluso contando con Evaluz en el curso, eso no significó la modificación del contenido. Significó la adaptación de algunos aspectos metodológicos, como les mencionaba, o algunos cuidados en cuanto a técnicas de repente de la forma de explicar, pero más allá de eso no. Lo que sí varió en el ámbito sí fueron las evaluaciones, ¿no? O sea, la evaluación sí tuvo algunos cambios debido a al carácter virtual, pero no porque estuviera o no Evaluz en el curso o alguna persona con discapacidad, sino por la dinámica online versus la dinámica de estar en clase, ¿no? Hubieron algunos ligeros cambios que pudieran permitir evaluar las mismas habilidades que se evaluaban en la modalidad presencial y poder adaptarlas a la modalidad virtual para el caso del derecho en el cual hay que manejar muchos conceptos y leyes y normas quizás y había que modificarlo un poco, ¿no?
pero es una ligera adaptación de la evaluación, pero no del contenido para nada. Ok, Kevin, muchas gracias. Espero que con la respuesta de los profesores hayamos podido responder tu interrogante. A ver, profesora Blume, bueno, usted ya nos ha hecho un poquito un resumen de las adaptaciones que ha ido realizando con su metodología en las clases. ¿Algo más que nos pueda comentar? No, la verdad que creo que ya les conté todo. Lo que sí no les he comentado es que este semestre más bien tengo una alumna con discapacidad auditiva. Y bueno, que también tiene alguien que la acompañe, la ayude en el curso, entonces a ella siento que la he conocido menos y la he tenido un poco más abandonada que a ti, por desgracia. No tanto por la virtualización, sino porque para mí este semestre ha sido un semestre particularmente complicado por cuestiones familiares. Y justo estaba pensando ahora hablando contigo que tengo que contactarle y asegurarme que haya entendido. Nunca me ha escrito, no me ha pedido ayuda. Yo asumo que le está yendo bien porque le está yendo bien en las prácticas, sí que sé yo, pero me está empezando a preocupar que debería haberme ocupado un poco más de ella. Y que se me ha pasado. Entonces ahora me voy a poner a escribirle apenas salgamos de esto. Oh, qué bueno. Pero bueno, yo sé que también le debe de estar yendo bien y bueno, más si usted ahorita ha hecho un poquito de reflexión y yo sé que va a haber muchas mejoras con respecto a su aprendizaje de esta compañera. Bueno, Hans, para ya terminar la última pregunta, no sé si nos podrías ayudar con ello. Sí, antes de continuar con ello, pues mencionar un poquito lo que comentaba la profesora María, ¿no? Parece mentira, parece a veces un poquito insignificante, pero por más que te esté yendo, digamos, de forma regular, que te esté yendo bien, que estés teniendo un desempeño adecuado, más que esperado adecuado del curso o de la materia que estás desarrollando, un mensaje o una comunicación del profesor preguntándote, oye, ¿estás bien? ¿Cómo te está yendo? ¿Qué necesitas? ¿Hay algo en lo que te pueda apoyar? A veces eso también ayuda bastante, de forma anímica, ¿no? Y también es importante establecer la relación que existe entre el desempeño anímico y el desempeño académico, porque si yo estoy bien, me siento bien, voy a rendir y me voy a desarrollar bien. Y de forma contraria lo mismo, ¿no? Si me siento mal, no me siento, digamos, acompañado, siento que más que ser uno más, soy uno menos, me están excluyendo de alguna manera, eso podría pues llegar a afectar un poquito, ¿no? Gracias a Dios en la universidad yo no he tenido esta experiencia, en el cole sí alguna vez me pasó, cuando estaba en primaria, pero de todas maneras siempre es bueno recorrer también el lado un poquito humano, ¿no? Se suele decir bastante que la docencia, la cátedra, pues es una, digamos, es un trabajo, es una actividad bastante, bastante humana, bastante de ponerse en la posición de la otra persona y entender qué es lo que se imparte para poder y saber impartir, ¿no? La materia, el curso, la capacitación, lo que sea. Y pues en ese sentido es importante recordar siempre pues este aspecto que estaba mencionando, ¿no? Entonces me parece bastante bonito y me gusta mucho que la profesora María pues a raíz de este conversatorio haya tenido pues esta reflexión y vaya pues a dar una llamada, a enviar un mensajito a esta alumna, ¿no? Entonces, eso quiere decir, Evaluz, y para ustedes, profesores y los compañeros que están con nosotros, que al menos ya hemos dado un paso muy a corto plazo, y que eso es bastante bonito, ¿no? Ya vemos el pequeño progreso que hemos logrado, pues, en esta hora, con pocos minutos que estamos aquí en esta reunión. La verdad, bastante bonito. Y la Hemos última ganado pregunta. corazones. Sí. La última pregunta. ¿Qué aprendizaje le dejó la experiencia de haber compartido con una persona con discapacidad visual, en este caso una relación académica, ¿no? De docente-alumno? ¿Qué ha cambiado y cuál sería pues una opinión, una crítica, un consejo para las personas que están aquí con nosotros en la reunión, así como para las personas que los van a ver posteriormente en el canal de YouTube, que esperamos que sean muchas? Iniciemos con la profesora María Blume, por favor. Bueno, yo creo que ya les conté, en realidad mi impresión era que fue
sí, fue complicado al comienzo, sobre todo, no sabíamos muy bien cómo manejar la situación, Eva y yo, pero al final todo resultó ser más fácil de lo que ella había esperado, gracias a su actitud y a las habilidades que ella traía y a sus ganas de aprender, y que realmente, como ella dice, es una muy buena estudiante y es angustiada y pregunta y se asegura de estar entendiendo, cosa que yo siempre agradezco. Lo otro sería, bueno, primero felicitarlos a ustedes por esto que están haciendo, que me parece que es muy importante. Yo sé, por ejemplo, en mi curso hablamos mucho de las personas con discapacidad auditiva porque existen lenguas de señas, ¿no es cierto? Y lo tratamos como parte del curso, pero en realidad sabemos poco, creo, los profesores y las personas en general, de las personas con discapacidad visual, y creo que toda la información que puedan ustedes proporcionar va a ser muy valiosa. Entonces los quería felicitar también por este esfuerzo. Muchas gracias, profesora. De hecho, también los felicitamos y les agradecemos enormemente a ustedes porque de nada valdría el esfuerzo de querer cambiar la situación como personas con discapacidad si el sector que se encuentra al otro lado, que en este caso es la docencia, ustedes no tendrían la disposición de estar con nosotros. Es algo que se aprecia bastante y sobre todo que nos impulsa a continuar con esta iniciativa, ¿no? Esta ya es nuestra 6ª sesión. Hemos venido hablando de temas diversos y pues vamos a continuar haciéndolo con tal de ver pues que hay progresos y ver que la gente, aunque sea de manera un poco pequeña, está recibiendo este conocimiento, está recibiendo estas sesiones y las está compartiendo, las está difundiendo. Es la verdad bastante gratificante con nosotros. Y usted, profesor Erickson, la misma pregunta. ¿Qué enseñanza le deja esta experiencia, tanto la de Baluz como la que nos ha compartido también, y de repente experiencias posteriores que está teniendo ahora? ¿Qué le sugeriría, qué aconsejaría a las personas que lo están viendo, escuchando ahora y pues que lo van a hacer de forma posterior? Porque esto quedará inmortalizado, así como es lo que hace Internet, ¿no? ¿Qué nos podría comentar usted? Bueno, igual para un poco cerrar la intervención, felicitarlos por esta iniciativa que creo que ayuda muchísimo, como dijo la profesora Blume, a otras experiencias, a otros profesores que vayan a enfrentar los mismos retos y temores, y también a otros estudiantes que vayan a enfrentar situaciones similares. La docencia es una relación de dos, ¿no? A veces eso cuando uno es estudiante no lo entiende muy bien, ¿no? O sea, cree que está un poco dado el asunto, tiene que darse tal cual, ya está estipulado, ¿no? Y no es así. Creo que el estudiante también debe, creo que es muy importante y obligatorio para los profesores ser empáticos, como decías tú, Hans, con el estudiante, ¿no? Y entender que no siempre es un estudiante homogéneo y que ya sea que se trate de una persona con discapacidad o alguna otra diversidad, ¿no? Hay que estar muy atentos, muy sensibles y muy empáticos a nuestros estudiantes. Eso en primer lugar, no perder ese aspecto de vista. Particularmente por la sesión que nos toca hoy día con un caso que tengamos de discapacidad visual. Creo que el ser empáticos puede solucionar todo. El ser empáticos nos va a ayudar a tener una mejor actitud, nos va a llevar a mejorar nuestra manera de enseñar. Y en segundo lugar, el consejo para los estudiantes es que los profesores somos de carne y hueso como ustedes y que así como ustedes llegan a una clase con muchos temores y dudas e incertidumbres el primer día, el profesor también llega con muchos temores, dudas e incertidumbres por más experiencia profesional que tenga en la docencia. Más aún cuando hay algún cambio como contar con una persona con discapacidad, que es una situación diferente a la que ha vivido normalmente. Entonces, recomiendo mucho la comunicación. Como decía la profesora Blum al inicio, me pareció una sugerencia extraordinaria. Eva Luz y yo lo hicimos de simple iniciativa, ¿no? Pero creo que sí es muy importante comunicarse previamente y brindarle también la seguridad al profesor, al que va a estar del otro lado, si uno es estudiante, ¿no? Tomar la iniciativa de repente y escribirle y decirle y presentarse y decirle un poco, conversemos, tranquilo,
no va a pasar nada, o tranquila, profesora, no va a pasar nada. Yo conozco muy bien cómo desarrollarme y solamente necesito un poquito de empatía de parte suya, ¿no? Es un mensaje indirecto en la conversación que se pueda tener entre estudiante y alumno. Creo que eso aconsejaría yo. Eso cambia fundamentalmente y rotundamente las cosas, ¿no? Más allá de quizás, pues si me hubiese tocado en la clase presencial, como comentaba la profesora Blume, y no había esa comunicación directa entre Eva Luz y la profesora, sabe Dios pues cómo hubiese terminado esa enseñanza, ¿no? O en mi caso también a través del teléfono, que hoy día nos lo permite en la enseñanza virtual, logramos entablar una comunicación, ¿no? Es importante comunicarse de ambos lados. Insisto, tanto empatía por parte del profesor y por parte del estudiante, no olvidarse que el profesor es de carne y hueso y también llega con muchos temores a esta nueva experiencia. Importante eso último, ¿no? La dualidad de los casos. No por ser un alumno con discapacidad tiene que saber exactamente cómo afrontar la situación que yo le voy a ofrecer como profesor. Y también al revés, no por ser profesor tiene que conocer y dominar el método que va a emplear conmigo. Todavía estamos en un proceso de transición que es largo, será bastante largo y tomará varios años de repente para que las personas nos encontremos en capacidades y en óptimas condiciones de conocimiento para poder desarrollarnos y poder pues, incluir las actividades de las personas con discapacidad en la sociedad, ¿no? Entonces, abrir y permitir este diálogo de aprendizaje mutuo. Yo como profesor, ¿qué puedo aprender y qué le puedo ofrecer a mi alumno con discapacidad? Y como nos mencionaba el profesor Erickson, ¿no? Con y sin discapacidad. Y de la misma manera como alumno, yo como alumno con discapacidad, ¿cómo abro mi situación para que el profesor o la profesora pueda interactuar conmigo, pueda ofrecerme métodos, dar alternativas? Porque si yo me pongo en una posición cerrada de mucha crítica pura, crítica destructiva, entonces no se va a llegar a nada, ¿no? Yo creo que la comunicación es bastante importante. En este mundo hay de todo, definitivamente. En muchas circunstancias nos vamos a encontrar con posiciones bastante cerradas, pero la idea es no perder la paciencia, ¿no? Yo creo que esa es la palabra clave, sobre todo paciencia y humanidad, que es lo que hemos desarrollado básicamente a lo largo de toda esta sesión. Yo le agradezco mucho a usted, profesor Erickson, le agradezco mucho a la profesora María Blume, le agradezco mucho a nuestros invitados, que en esta ocasión hemos sido poquitos, pero bueno, vamos a continuar creciendo, tenemos la esperanza de continuar creciendo y sobre todo de que nuestros videos y nuestras sesiones que están siendo grabadas puedan difundirse a más personas para poder llevar este mensaje de aprendizaje a la sociedad pues completa, ¿no? Al menos tenemos aquí a un compañero que es de otro país y vemos que estamos ya trascendiendo un poquito más y eso es bastante bonito, la verdad. Yo les agradezco mucho, los invito a suscribirse al canal, los invito también a compartir el canal y ahora les cedo el pase a Eva Luz para que pueda también despedirse de nosotros y pueda cerrar la sesión. Y primero agradecer a los participantes, tanto al profesor Erickson Molina como a la profesora María Blume, por sus experiencias que nos han comentado el día de hoy, a todos los participantes que se han dado un tiempito en venir y reunirse con nosotros y también participar y escuchar de ello, ¿no? Muchas gracias y también es muy gratificante, de verdad, que ya lleguemos a otros países, de verdad, me alegra mucho y como dice Hans, que no solo quede aquí, sino que se pueda difundir, ¿no? En otros espacios. Más bien, muchas gracias y bueno, para otra oportunidad será. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Encantado, profesor Erickson. Gracias Encantado, a profesora ustedes. María. Buenas noches. Buenas noches. Estén bien.